Sergio Zimbaro, presidente del Instituto Geográfico Nacional, IGN, y coordinador ejecutivo IDERA, quien presentará IDERA, Nuevos Horizontes, Nuevos Desafíos. Les informamos que aquellas personas que deseen realizar preguntas pueden enviar sus consultas a jornadasidera2022@gmail.com y nosotros se las haremos llegar al disertante para que con posterioridad pueda responderlas. Adelante, Sergio. Bueno, vamos a ver si podemos... ¿no? Ahí está. En principio vamos a hacer un breve repaso de dónde venimos, a dónde estamos y hacia dónde queremos llegar, o por lo menos pensar entre todos hacia dónde queremos llegar. La IDERA viene a trabajarse en función de la publicación de información geoespacial que viene de las conferencias cartográficas regionales de Naciones Unidas. En el año 2011, por iniciativa de las Naciones Unidas, de los países de las Naciones Unidas, se crea el Comité de Expertos en la Gestión Global de la Información Geoespacial. ¿Sí? El primer comité de expertos a nivel global que entiende que en función de las nuevas tecnologías la información tiene que ser compartida e integrada de otra manera, ¿sí? Para el funcionamiento del Estado, como decía el ministro, un poco mejor de lo que viene funcionando actualmente. Desde ese momento hasta ahora se ha trabajado mucho en documentos, en trabajar en grupos de trabajo, en sesiones anuales y a veces semestrales y bimestrales para producir esta integración de la información del mundo, ¿sí? La información global del mundo, y por eso se generaron 4 marcos estratégicos. El primero, no voy a hacer un detalle de cada uno porque Álvaro va a menciona esto como especialista de la CEPAL. El primero es el marco de referencia geodésico, porque todo tiene una posición precisa. Ya lo saben los agrimensores que necesitan ubicar las parcelas correctamente, porque toda la información que está sobre el territorio que produce cada uno de los organismos tiene que coincidir exactamente con las capas de información que se van produciendo, o sea, para poder integrar cada una de los datos que se producen. Después esta información que empieza a estar consolidada y superpuesta, empieza a ser analizada desde el punto de vista estadístico, y entonces la estadística dice todo ocurre en algún lugar, entonces empezamos a trabajar con los organismos de estadística y los organismos o las agencias cartográficas o los organismos que producen cartografía en trabajar en un marco estadístico y geoespacial, integración de la información estadística y geoespacial. Y después esta información empieza a ser útil para la solución de temas de emergencia. Sabemos que las amenazas o la gestión de riesgo no reconoce fronteras, y entonces es necesario tener información integrada, estandarizada, para poder ser compartida y ser atendida en una emergencia. Y a lo largo de estos años se vio que en definitiva hay diferentes problemáticas para la integración de la información, y esto tiene que ver con la estandarización del dato, tiene que ver con la capacidad de los técnicos para poder producirla, tiene que ver con el marco normativo, tiene que ver con la gobernanza de la producción y gestión de los datos, tiene que ver con el financiamiento, y entonces se está generando el marco integrado de información geoespacial, que es la base para la construcción de la política de Estado vinculada a los datos geoespaciales, que particularmente se va a hablar en estas 3 jornadas. Para llevar adelante esta gestión a nivel global, se generaron comités regionales. Nosotros estamos en el de Américas, hay 5 comités regionales. En el de las Américas, esta es la composición actual de la Junta de Gobierno de UNGGIM Américas, y que tiene un periodo de 4 años, cuya presidencia desde el año pasado está en Chile.
La vicepresidencia cambió a Estados Unidos, la Secretaría Ejecutiva obviamente es el país que la preside, tenemos vocalías por cada una de las regiones y fuimos votados nuevamente por un segundo periodo por la confianza y el trabajo que venimos desarrollando Argentina para la vocalía de América del Sur. Ahí me faltó agregar que desde el año pasado hay una Secretaría Técnica que está vinculada a la CEPAL, que tiene que ver con la CEPAL que trabaja en la integración de la información estadística y geoespacial, que colabora directamente con UNGGIM Américas. Esta es la última foto presencial que se tomó en el año 2019 y esperamos tomar una foto presencial este año en Chile en noviembre. Y ahora vamos a IDERA. IDERA es la infraestructura de datos espaciales de la República Argentina, que es una organización que genera y publica información geoespacial en base a estándares internacionales. Eso es lo que nos promovimos desde hace tiempo trabajar. Y esto de generar y publicar, como decía el ministro, es una tarea que venimos llevando porque hay que concientizar que el dato público es de todos y que muchas veces, como decía el ministro, cuesta compartir a veces entre diferentes organismos y nosotros promovemos y creo que hemos llegado a un cierto nivel de confianza en el cual los datos empiezan a ser públicos, a ser compartidos, pero seguramente todavía tenemos que trabajar en la publicación del dato y el compartir el dato, ¿sí? Y hablamos siempre del que compartir no es una cuestión, no es la palabra justa a veces, la palabra justa es publicar, porque el compartir es como que te doy algo a cambio, te doy algo y necesito recibir algo a cambio, ¿sí? En este sentido lo que queremos decir que es la responsabilidad del organismo que genera un dato, publicarlo porque ese dato es público y es de utilidad para toda la sociedad. Obviamente se compone básicamente de los organismos del Estado Nacional, del Estado Provincial, de los gobiernos locales y las entidades del ámbito académico y científico. Y esta publicación se realiza a través de los nodos IDE, ¿sí? Y damos relevancia a los nodos IDE, tanto los nacionales, los provinciales, como el de IDECOR, que funciona, como vimos, muy bien, como otros que funcionan muy bien en diferentes provincias, como en los gobiernos locales, como los de las universidades. La publicación del dato está estructurada para que se publique a través de nodos IDE que tienen estandarizada la información. Y obviamente esa información que se integra permite tomar decisiones. Y cuando hablamos de tomar decisiones, hablamos de esta pirámide donde en la parte más baja, ¿sí?, está el dato de mayor detalle, está que en el marco de las jurisdicciones está el gobierno local, está cercano al ciudadano porque es el que le tiene que solucionar los problemas inmediatos al ciudadano, ¿sí? El gobierno local es el que está más cerca y empieza a construir ese dato que después tiene su propia competencia y tiene que ser integrado al dato provincial, porque tiene la provincia una IDE en el cual maneja los datos provinciales para la gestión del territorio y a su vez pasar a integrarse a los datos nacionales y a su vez pasarse a los datos regionales y así globales que van resumiendo, obviamente la capa de información va siendo integrada y resumida a medida que se va elevando el grado, pero tiene instancias de decisión, ¿sí?, política y de gestión en cada uno que tiene que ser compartida de arriba hacia abajo y transversalmente en forma horizontal y vertical, porque el dato tiene que estar disponible y ser público. Y sobre todo, también en el marco de Naciones Unidas, la información geoespacial tiene un compromiso directo con la producción de información para la Agenda 2030, para el desarrollo sostenible. Obviamente, no toda la información abarca los 17 objetivos de desarrollo sostenible, pero mucha de la información que producimos es necesaria para alcanzar los logros de la Agenda 2030. Como también dijimos, que es necesaria para la gestión de riesgos de desastres y situaciones de emergencia. A ver si pasa. En cuanto a los integrantes de IDERA, esta es una
una que no puedo señalar acá porque no está, pero el puntero, pero está dividido en las jurisdicciones nacionales, en el sentido que están los organismos nacionales y los ministerios. Tenemos 47 organismos y ministerios adheridos a IDERA. Tenemos en el marco de la jurisdicción provincial las 24 jurisdicciones por decreto y decisión de cada uno de los gobernadores de las provincias adheridos a IDERA, ¿sí? Más allá de los organismos provinciales que ya venían estando integrados a IDERA, 55 municipios, 47 universidades, entre las que son de rectorado y facultades, como así también tenemos 4 consejos federales y particularmente tenemos 2 consejos federales integrados a la gestión de IDERA, que son el Consejo Federal de Catastro, que nos acompaña hoy, como la capa base de la información necesaria para la planificación del territorio. Para poder planificar el territorio y sumar las capas temáticas a ese territorio es necesario tener la capa de las parcelas, porque necesitamos conocer el uso y destino y propiedad de las parcelas. Por eso es un consejo federal importante que integra IDERA y afortunadamente los tenemos acá en compañía nuestra. Como así también el otro consejo importantísimo, que es el de planificación, ¿sí? No podemos armar nuestro programa de trabajo sin tener la información que necesita quien planifica el territorio. Entonces, esos 2 consejos forman parte de la gestión del trabajo de IDERA, porque uno nos da la información base y el otro nos pide la información que necesita para la planificación territorial. También forman parte 14 empresas y 9 organizaciones no gubernamentales. En el gráfico está un poco distribuida, no sé si se llega a ver bien, pero esta es un poco la composición. Y obviamente en la composición de las jurisdicciones trabajamos o intentamos trabajar y promovemos trabajar como en la pirámide que vimos en la imagen anterior, trabajando mancomunadamente. Obviamente, para el desarrollo de la gestión de IDERA, tenemos un plan estratégico que acá está simbolizado en 4 objetivos específicos, que son promover la interoperabilidad entre las diferentes jurisdicciones y organismos de gobierno. Esto habla de la interrelación entre las diferentes jurisdicciones, incluso con los datos y con la información que se produce. La publicación y actualización de los datos básicos y fundamentales, porque datos geográficos hay un montón, pero nos resumimos a los publicados como básicos y fundamentales por UNGGIM. Fortalecer el marco normativo, institucional y comunicacional de IDERA. ¿Sí? Esto tiene que ver también con el anteproyecto de ley y la comunicación de las acciones que se vienen desarrollando en IDERA. Y propiciar la formación y capacitación de recursos humanos en los temas prioritarios de IDERA. Estos 4 objetivos desprenden diferentes metas que son abordadas por cada uno de los 7 grupos de trabajo temáticos que tiene IDERA, en la cual son de libre participación y participan no solo las jurisdicciones, sino también los organismos que participan, que vienen a asesorarse, incluso vienen a proponer, vienen a contar sus experiencias, y de esa manera concluimos en los estándares de aplicación, digamos, para la integración de la información geoespacial. Solamente quería compartir algunos, no tengo tiempo de compartir todos los trabajos, pero quería sumar 4 logros que alcanzamos a publicar en el visualizador de IDERA, porque en las jornadas venimos hablando de la producción de información, pero siempre tenemos que mirar un poco al usuario, porque el visualizador de IDERA solamente superponía información. Entonces empezamos a trabajar con toda la comunidad de IDERA, como también mostró en el video de Decor, que se empiezan a generar geoservicios, o sea que a partir del visualizador podemos extraer información de las capas de IDERA, integrarlas a un software de GIS de escritorio y trabajar con esa información. Antes era solamente visibilización de información, hoy en día con estas herramientas podemos publicar y acceder a información que está publicada en IDERA. También poder compartir esa información. Todo el mundo habla, tengo el archivo KML de Google y te lo paso. Bueno, hoy podemos incorporar ese KML al visualizador de IDERA. Obviamente este visualizador de IDERA tiene
está generado sobre un mapa base oficial de la República Argentina, que es ArgenMap, que recomendamos su uso porque en los diferentes organismos vemos que hay muchos portales que usan cartografía que no es oficial y en definitiva después tenemos conflictos con los topónimos, con los límites y aparecen los topónimos de Falkland Island en nuestros servidores, donde deberíamos, justo hoy que cumplimos 40 años, tener toda la cartografía oficial y que las Islas Malvinas se llamen por su nombre y estén representadas en todos los portales web de la República Argentina. De esa manera generamos ese mapa y sobre este mapa generamos visualizadores y que permiten integrar información de otras fuentes, como así también, si puedo pasar, ahí. El buscador de localidades oficiales que hemos trabajado con el INDEC y también el Ministerio de Educación en su momento, donde oficializamos los nombres, los topónimos de las localidades oficiales de la República Argentina con la codificación que tiene estipulada el INDEC como trabajo colaborativo y forma de estructurar la información, información geoespacial. Tanto la búsqueda directa como inversa está posible en el visualizador estas aplicaciones son de utilidad para cualquier otra IDE, o sea, los plugins que le llaman, los pueden utilizar en cualquiera de los visualizadores que tienen cada una de las nodos IDEs. Y este último que hemos desarrollado en base a el modelo digital de elevaciones, uno puede seleccionar un sector de la República Argentina y generar las curvas de nivel del modelo digital que sirven muchas veces para analizar el territorio y después eso se puede descargar y pueden utilizarlo en un QGIS y demás. Son algunas aplicaciones que estamos trabajando para familiarizar al usuario con el visualizador, que no sea solamente una superposición de capas, sino que empiece a ser el visualizador una estructura de información que dé respuesta y análisis de información. Y ahora, yendo un poco más a lo que viene, el Plan Estratégico 2022 en adelante, este es el cuadro que habla el IGIF. Esos 9 cuadrados de diferente color, fíjense que habla de cuestiones que nosotros tenemos incorporadas en IDERA, ¿sí? Cuando hablamos de los datos, cuando hablamos de tecnología, cuando hablamos de capacitación, cuando hablamos de difusión, cuando hablamos de gobernanza, cuando hablamos de marco legal, cuando hablamos de las asociaciones o trabajo conjuntos, está identificado en estas 9 vías estratégicas que le llama el IGIF, el trabajo que venimos desarrollando en los grupos de trabajo y por más de 10 años. El único que no teníamos pendiente era el de finanzas, ¿sí? Pero esto tiene que ver con que se vio desde Naciones Unidas que es un conjunto de articulaciones como política de Estado y que no solamente es el voluntariado de cada uno de nosotros que trabaja, sino que necesita un soporte de gobernanza, un soporte marco legal, un financiamiento, una capacitación, tecnología y todas estas vías estratégicas que nosotros particularmente venimos trabajando. Entonces, la propuesta es pensar nuestro plan estratégico alineado con los documentos que ya se vienen generando a nivel Naciones Unidas como el paraguas sobre el cual trabajamos nuestro futuro y que en definitiva nos marcan el camino, porque cuando Naciones Unidas marca un camino es fácil seguirlo para el resto de los países y por eso de alguna manera queremos pensar y proponer en las próximas reuniones trabajar en el marco del IGIF y sobre todo porque la semana que viene les va a llegar una invitación a un taller, un seminario, mejor dicho, un seminario en el cual va a haber traducción simultánea y donde implica, o el mensaje del taller es por qué es necesario implementar el IGIF dentro del país, ¿sí? Donde va a haber expositores internacionales de diferentes países, donde van a contar su experiencia positivas y de desarrollo, porque esto es algo que se está construyendo en el mundo actualmente, algunos con más o menos éxito, pero es importante que vayamos por el mismo camino que va Naciones Unidas. En cuanto a los nuevos horizontes y nuevos desafíos, nosotros vemos
que hay mucha información, muchos datos geográficos que tenemos, que fuimos compilando, que fuimos trabajando a lo largo del tiempo, y tenemos requerimientos que tiene la sociedad. Y cuando hablo de requerimientos son los clásicos, que estos son algunos cuando hablamos de la planificación del territorio, la gestión de riesgos de desastre, el desarrollo de políticas sociales, hoy más que nunca con la pobreza estructural que tenemos en Argentina, la explotación de los recursos energéticos. Hablamos de los recursos energéticos todo el tiempo y la planificación de esos recursos necesita información geoespacial. Y así hablamos de educación, emergencia, salud, seguridad, el agro, la industria, el turismo, todo lo que decía el video inicial, que tenemos que la IDERA o la IDE de cada jurisdicción tiene que proporcionar. Entonces, evidentemente, lo que nos falta o lo que tenemos que lograr, y esto tiene que ver también con el funcionamiento del Estado, ¿sí?, es un análisis, una articulación y una gestión, ¿sí?, entre los productores de información y el usuario, ¿sí?, porque de esa manera vamos a poder trabajar en forma conjunta, ¿sí?, en los nuevos desafíos para que podamos poder planificar el territorio de acuerdo a la información geoespacial producida en forma oficial por cada uno de los organismos, ¿sí? Y eso no es otra cosa que trabajar en el marco de una IDE, ¿sí? Esto es, en definitiva, una IDE y este es el desafío que tenemos. Ahora, pero está claro que tenemos que hacer un análisis, una articulación y una gestión de la información entre todos los actores, ¿no? Ahora, ¿con qué contamos? ¿Sí? Actualmente contamos con herramientas, ¿sí? Y cuando hablamos de herramientas, no solamente hablamos de herramientas tecnologías, o sea, nuevas tecnologías de georreferenciación, hablamos de las APIs que se pueden aplicar, hablamos de la inteligencia artificial que tiene que ser aplicada a la información geoespacial y hoy en día no lo estamos logrando, ¿sí?, o todavía no lo estamos logrando. Hablamos también del Big Data, o sea, cada vez hay más cantidad de información que tenemos que socializar, que tenemos que transformar en usuarios, en el uso de los usuarios. Tenemos las funcionalidades de los visualizadores, los recursos humanos capacitados y por capacitar, ¿sí?, que tienen que tener capacidad de gestión y articulación. Esto es con el capital, de alguna manera, que contamos o que está disponible para trabajar, y esto es lo que nos pensamos a futuro, porque tenemos con las herramientas, la articulación y demás, tenemos que ver cómo hacer para que nuestras IDE dentro de la política de Estados puedan estar enfocadas a resolver los problemas territoriales, atiendan las necesidades de los usuarios, sean más dinámicas y operativas con resultados concretos, se adapten a los cambios de la sociedad, faciliten el acceso dinámico e inclusivo a la información, se adapten a las nuevas tecnologías. Es decir, estas son preguntas abiertas que quisiéramos que nos ayuden a responder, no solamente los conferencistas, ¿sí?, invitados de varias temáticas, sino los expositores y cada uno de los participantes, para ver una agenda a futuro de cómo tenemos que organizar nuestra IDERA, ¿sí? Porque organizando nuestra IDERA vamos a tener la organización en sí de nuestras IDES locales y provinciales, porque como está en la pirámide, es todo integral, ¿sí? Y para finalizar como conclusión, creo que tenemos que evolucionar, IDERA tiene que evolucionar hacia las nuevas tendencias para que esas herramientas, sea una herramienta ágil de gestión de la información geoespacial que brinde soluciones a las diferentes problemáticas y diferentes necesidades que ya tenemos y que de alguna manera se visibilizan. Ahora, cuando hablamos de todo esto, cuando hablamos de las políticas del territorio, cuando hablamos de toda la gestión de riesgos de desastre, cuando hablamos de todo eso, estamos hablando de la gente. Porque las políticas de Estado y todo lo que venimos a desarrollar con la información es para la gente. Por eso espero que estas jornadas anuales de IDERA
deberían convertirse en las jornadas de información geoespacial nacional, ¿sí? Donde podamos compartir experiencias y pensar entre todos cómo contribuimos a mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Así que espero que tengamos unas 3 jornadas de mucho trabajo y mucho compromiso para lograr estos objetivos. Muchísimas gracias. Bueno, un minutito, Sergio, un minutito. Antes de ir al coffee break, desde el equipo organizador nos han acercado 2 preguntitas. Vamos con la primera. ¿Existen programas de financiamiento para el desarrollo de una IDE? Bueno, en realidad el programa de financiamiento a nivel global, les voy a contar que a nivel global el Banco Mundial tiene un programa de financiamiento para las IDES. Lo visibiliza todo el tiempo en el Comité de Expertos de Información Geoespacial. Lo que pasa es que ese programa de financiamiento del Banco Mundial se accede a través del Ministerio de Economía, del Ministro de Economía. Por lo menos ese es el mensaje que nos brinda. Entonces, financiamiento, digamos, a nivel internacional existe. Lo que nosotros tenemos que lograr es que el Ministro de Economía, en el caso acá del Ministro de Finanzas de Córdoba, pueda entender, ¿sí?, la necesidad, como lo manifestó el Ministro, de la necesidad estructural de mejorar en la gestión de la información para producir un Estado más eficiente y que pueda financiar la infraestructura de datos espaciales. Les voy a contar un detalle. Hay papers publicados a nivel internacional de diferentes países que la inversión en información geoespacial tiene un rendimiento de 1 a 10. Invertir $1 en información geoespacial, en generación y publicación de información geoespacial, retribuye en la economía 10 veces. Y estos son papers publicados de España, de Irlanda, de diferentes países del mundo. Tenemos que tratar de acercar esas papers a los economistas para que lo entiendan, para que de alguna manera puedan financiar la infraestructura de datos espaciales. Y seguramente desde el Ministerio del Interior se han trabajado en algunas políticas de financiamiento. Hoy a la tarde hay una exposición de las IDES provinciales y viene alguien de la Secretaría de Provincias del Ministerio del Interior y va a contar por lo menos algunas experiencias que tienen de financiamiento, no sé si particularmente de las IDES, pero particularmente de cuestiones de infraestructura de catastral, por ejemplo. Perfecto. La otra, ¿el IGIF puede ser una solución para las IDES jurisdiccionales? ¿Qué decía, perdón? El IGIF. El IGIF. Bueno, creo que el IGIF, como está empezando, pero con el pronóstico que tiene, de nivel global va a bajar en función de la pirámide a nivel de provincias y municipios. Así que toda la información integrada tendría que tener los componentes de trabajo del IGIF para poder trabajar todos mancomunadamente. Así que creo que va a ser una buena decisión tomar esto por cada uno de los municipios. Muchas gracias.